estamos aquí con Tere para el primer vídeo que voy a grabar para el canal así un poco más profesional, que la última vez que hice una entrevista, pues soy un desastre y la borré sin querer. Entonces nunca hubo la primera entrevista del canal. Tere la conozco a través de la Science Army y aparte de que considero que es una estupenda profesional, pues nos llevamos muy bien. Lo mismo nos enrollamos un poco porque somos las dos un poco pavas, pero bueno, vamos a intentar que se haga lo más resumido y lo más basado en la ciencia posible. Eso es. Venga, pues nada, Tere, preséntate un poco, cómo empezaste también la carrera, psicología, etcétera. Bueno, como ya os ha dicho, os ha adelantado Claudia, mi nombre es Teresa, pero bueno, para los amigos Tere, con confianza. Bueno, ¿por qué me inicié en el mundo de la psicología? Realmente yo no tenía pensado estudiar la carrera o formarme en psicología como tal. A mí siempre me ha apasionado el mundo de la nutrición, me encanta la nutrición y la vivo pues desde que iba a bachillerato. Pero debido a que tuve un trastorno de la conducta alimentaria, pues se me restringió el poder estudiar algo relacionado con la nutrición, no se me dio la opción. Quiero decir, aunque yo quisiese, tanto los profesionales como por parte de mi familia decidieron que no podía estudiar nutrición. Entonces, pues no me quedó más remedio que optar por una segunda opción. Y en esa opción intenté optar por psicología porque también era una de las cosas que siempre me haya llamado mucho la atención. Y de alguna manera podía llegar a ayudar a personas que o estaban pasando por lo mismo que yo o iban a pasar por lo mismo que yo. Sin la idea de terminar siendo psicóloga, haciendo el máster de Psicología General Sanitario, porque después de la carrera, que son 4 años, para poder intervenir necesitas tener ese máster. Si no, no puedes intervenir como tal, a no ser que te especialistes, te formes en otras áreas. Pero yo seguía teniendo ese gusanillo, digamos, por estudiar la nutrición y tenía claro que cuando terminase psicología seguiría formándome en nutrición, aunque sí que es verdad que opté por el FP técnico superior en dietética, principalmente por tener el título, porque a raíz de, durante todos mis años de formación en psicología, me iba a otras facultades, como es la de nutrición, a estudiar por mi cuenta. Entonces ya me he ido actualizando y formando durante muchísimos años. Vale, perfecto. Pues esta pregunta no te la he enviado, pero bueno, se me ha acabado de ocurrir, te la voy a hacer así que creo que es un poquito rápida. ¿Consideras que, por ejemplo, para tratar con una paciente que sufre de TCA, la psicóloga tiene que estar especializada en ese ámbito? Pues bueno, aquí la verdad es que ¿qué entendemos por especializado? Porque sí que es verdad que hay mucho especializado, entre comillas, en trastornos de la conducta alimentaria y el abordaje que a día de hoy se hace de los mismos me hace pensar que falta conocimiento y falta entender realmente el mecanismo subyacente a todo el trastorno de conducta alimentaria, que ya me lo explicaré conforme me vayas haciendo las preguntas a continuación. Pero creo que no se termina de entender un poco cómo funciona y entonces se termina abordando, centrándose mucho en el síntoma y no en realmente la causa. O sea, no podemos tratar de abordar un trastorno de la conducta alimentaria poniendo parches al síntoma, porque va a seguir ahí. No es más que una gestión, siempre digo, es una gestión disfuncional de la ansiedad, porque son personas con perfiles ansiosos, muy bastante marcados. Entonces, sí que es verdad que con el paso del tiempo han ido saliendo nuevas formaciones, sobre todo másters especializados en trastorno de conducta alimentaria, que están más actualizados en este sentido y digamos que van más allá de las típicas teorías clásicas que se exponen y explican más en profundidad ese funcionamiento, que luego me meteré un poco más de lleno en ello, a nivel neuropsicológico de lo mismo, lo que por tanto da lugar a un abordaje algo más completo y mucho más óptimo al que se viene implementando a lo largo de este tiempo. Vale, perfecto. Pues tengo aquí una chuleta porque a mí se me olvidan las preguntas, así que vamos a ir en orden. Nada, Vale. no te preocupes. Ahora aquí tenemos un poquito, habla de tu trayectoria profesional resumida, porque deduzco que si hiciste primero psicología, empezaste ya a tratar pacientes de forma desde la psicología y luego empezaste con la nutrición, o seguiste estudiando nutrición y luego ya empezaste a tratar pacientes. Pues
Realmente el enfoque que hago yo actualmente es basado en la psicología y basado en la nutrición. Por tanto, no empecé a tratar pacientes, que realmente me gusta utilizar la palabra clientes, y esto lo digo mucho porque en psicología nos insistían que las personas, y es verdad, la palabra paciente es como que la persona es pasiva al tratamiento, y la palabra cliente es que tú contratas un servicio y eres un agente activo. Entonces, me gusta más, estoy contratando un servicio de cara a la salud y llamar clientes, pero bueno, cliente, paciente o para cliente, para hacer una mezcla de ambos. No empecé a tratarlos o a meterme de lleno en ellos hasta que no tuviese la formación a nivel legal, tanto de psicología como de nutrición, porque tenía claro que si quiero tratar, el tratamiento debe ser holístico, y aún así me faltaría formación en entrenamiento también para poderlo abordar a través de eso, y de medicina también, por supuesto. Pero sí que es verdad que se quedaba un poco cojo si solo lo hacía a través de la psicología y no tenía pues los conocimientos necesarios para poderlo abordar a través de la nutrición, más que nada porque nos encontramos problemáticas como ese síndrome de realimentación, que se da mucho en estos casos, sobre todo cuando vienen con dietas por debajo de las 1900 calorías aproximadamente. Perfecto. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el perfil más común de clientes que te llegan con TCA o en general? Pues mira, me suelen llegar más por atracón, por conductas de atracón o por una excesiva ingesta alimentaria. El perfil tal como conocemos la anorexia nerviosa restrictiva suele venir poco, pero sí que es cierto que últimamente me están llegando más casos de hombres que de mujeres, cosa que me hace un poco cuestionarme el porqué de ello, porque sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que dentro de todo este mecanismo de funcionamiento, que ya explicaré más adelante cómo las variables predisponentes, no podemos olvidar el contexto sociocultural en el que vivimos. Y ese contexto sociocultural, es verdad que la mujer ha estado durante mucho tiempo ligada a la delgadez, ¿no? Como punto de estética, y el hombre más como la fuerza y una figura más fuerte, más a nivel de masa muscular. Entonces, me parece extraño, dado que el canon de belleza siempre ha sido así, pues que ahora me vayan viniendo más personas, en este caso hombres, ¿no? Con ese perfil, cuando tampoco ha cambiado mucho. Sí que es verdad que a las mujeres se empieza a tener un punto de estética más fuerte, más no tan delgada, con más masa muscular, pero en los hombres no, que yo sepa hasta el momento o que yo vea a nivel actual, no ha habido mucho cambio en ello. Entonces, pues bueno, es algo que me llama bastante la atención. Sí, suelen ser personas, deduzco, que son muy controladoras, muy perfeccionistas en ambos casos, da igual que sea hombre y mujer, ¿no? Por supuesto, aquí no hace distinción. Yo he dicho, la variable sexo entra en juego por el contexto sociocultural en el que vivimos, pero luego a nivel de variables de personalidad no podemos olvidar que hay rasgos premórbidos o variables de vulnerabilidad, ¿no? Que predisponen a padecer un trastorno de la conducta alimentaria. No quiere decir que aparecen después, sino que están antes, y que son las cartas que junto con el detonante es lo que conlleva a padecer ese trastorno. Y dentro de esos factores de riesgo de personalidad destacan, pues dependiendo un poco de perfil, porque trastornos de la conducta alimentaria tenemos muchos. Tenemos el síndrome de comedor nocturno, tenemos el pica, tenemos mogollón, pero me voy a centrar más en los más comunes, que son la anorexia nerviosa y la bulimia, por acotar más que nada. Claro. Y dentro de la anorexia, pues los rasgos de personalidad que caracterizan a estas personas son, por un lado, un perfil ansioso muy marcado, porque hay una disfunción del sistema dopaminérgico, una alteración tanto del sistema dopaminérgico como serotoninérgico, lo que hace que conlleve a que la persona practique un ejercicio excesivo y una falta de apetito por esta alteración, ¿vale? Esto es un mecanismo neuropsicológico que hay detrás y que no podemos perder de vista, igual que también una hiperactivación del córtex prefrontal. Una hiperactivación del córtex prefrontal también se observa mucho en trastornos obsesivos compulsivos. Por ello digo que es muy importante tener en cuenta que normalmente hay comorbilidad con anorexia, con trastornos obsesivo-compulsivo y con trastorno del espectro autista. Y luego, por otro lado, hay una hipoactivación tanto de la corteza
occipital como de la ínsula. Esta hipoactivación va a generar conductas de supervivencia y estados de ansiedad elevados, ¿vale? Pues habíamos repetido y lo vuelvo a repetir que no es más que una gestión disfuncional de la ansiedad y trastorno de la conducta alimentaria. También no podemos olvidar que aparte de esa alteración al nivel del sistema de recompensa, en donde una persona, te pongo un ejemplo sencillo, cuando tienes hambre, buscas comida y el comer, digamos que te genera placer y se convierte en un refuerzo, porque disminuye el hambre, que es una sensación de malestar, que sería como pues un estímulo adversivo. Sin embargo, en las personas que presentan anorexia nerviosa, este sistema de recompensa está alterado y entonces el comer funciona como castigo y el restringir funciona como refuerzo. Esto también se ve en conductas de sufrimiento muy ligadas al sufrimiento, es decir, cuando han aprendido que ante situaciones de sufrimiento, en vez de digamos, responder de una manera como si fuese castigo, responden con refuerzo. Es por ello que también si se le ve hacer deporte, disfrutan cuanto más duro o más exigente es el deporte, en ese sentido, porque más actúa de refuerzo, por esa alteración del sistema de recompensa. Y luego, por otro lado, hay un exceso de acetilcolina circulando, que eso nos da lugar a pensamiento circulante, lo tipo de me estoy rayando, entro en bucle y estoy todo el día con el mismo pensamiento. Y no podemos olvidar también en mujeres que hay mayor neuroticismo, los hombres son más, puntúan más alto en la variable psicoticismo, el estilo o la relación de apego, ¿no? Y el estilo de crianza basada en la sobreprotección, que también está ahí, la baja autoestima y el perfeccionismo, que son conocidos como rasgos anancásticos. Anancástico quiere decir que no es perfeccionismo en una sola área o ámbito de la vida, sino que es extrapolable a todo, es excesivo control. En cambio, en la bulimia nerviosa hay más rasgos histriónicos de la personalidad, más como dramatizar la situación, más emocional, más sensibilidad en ese sentido. Son más extravertidos, cosas que en anorexia nerviosa son sujetos más introvertidos. Hay también esa baja autoestima y también se diferencia un poco de la anorexia nerviosa en que la anorexia, bueno, no se diferencia tanto porque sí que es verdad que son las dos caras de una misma moneda y suelen pasar de uno a otro, ¿vale? Pero sí que me gustaría recalcar que también los trastornos de conducta alimentaria y sobre todo en concreto anorexia, no quiere decir que la bulimia no ocurra, pero que ocurre menos, hay cierta inflexibilidad cognitiva. Esto es una incapacidad para adaptarse a los cambios. Entonces, todo lo que supone un cambio, a ellos les genera, a estas personas les genera muchísima ansiedad. Esa inflexibilidad cognitiva da lugar a una impulsividad. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar. Por eso digo que presenta mucha comorbilidad con trastorno de espectro autista. Aparte de que son personas que emocionalmente son muy intensas y bloquean esas emociones. Se autoinvalidan porque de alguna manera se las ha invalidado. Entonces hay que trabajar también en esa escucha emocional, en esa inteligencia emocional, en esa percepción de emociones y también en todo el aspecto somatoperceptivo y somatosensorial. Sí, a mí me parece, por ejemplo, muy curioso también que normalmente las personas, como ya hemos comentado, que suelen padecer algún problema con la conducta alimentaria, son personas con un perfil muy perfeccionista y de controlador, pero como que son conscientes de que tienen el problema, pero a la vez no pueden controlarlo. Entonces yo creo que eso todavía le hace volverse todavía más, ¡pum!, la cabeza ya le explota, porque es como, quiero controlar esto, y yo creo que por eso también muchas más personas van al tema de trastorno por atracón que de anorexia, porque es como que están intentando controlarlo y luego ya hay momentos que explotan y pierden el control. Claro, tú ten en cuenta que al final intentan controlar cualquier área de su vida y eso como es imposible porque la vida no es como creemos que sea, sino que la vida es, que eso siempre lo repito mucho. En ese intento de controlar todo, en las personas de anorexia, el control, como no pueden controlar nada en sí de lo que ellas pretenden, lo que hacen es controlar la comida y eso les baja esos niveles de ansiedad. En las personas con bulimia, el comer les genera ese placer hedónico en el momento y baja esa ansiedad. No es el control como tal de la comida, sino es el simple hecho de comer como placer hedónico, que es lo que diferencia, pero al final viene siendo lo mismo, una gestión disfuncional de la ansiedad. Sí que es verdad que me gustaría hacer hincapié en las teorías relativamente ahora recientes que acaban de salir, las teorías evolucionistas de los trastornos de la conducta alimentaria,
que explican un poco cómo, digamos, en el pasado, las personas que estaban en inanición o que tenían dificultad para encontrar fuentes de comida, había dos tipos de personas. O las personas que se quedaban quietas, o aquellas que sobrevivían, que son las que buscaban comida. Y por tanto, las que de alguna manera favorecían esa supervivencia del individuo. Es por eso que hay que entender que también durante en infrapeso, en desnutrición, las personas están muy activas porque en base intentan buscar comida, ¿vale? No es momento de relajarse, yo estoy intentando sobrevivir. Y también es importante hacer hincapié en que necesitan esa actividad porque su temperatura basal corporal es muy baja y necesita mantener ese calor. Decir a una persona con infrapeso, estate quieta, no muevas los pies para no gastar calorías, es ir en contra de toda esa fisiología. Es que es algo superior a ella, es que no se está moviendo deliberadamente para gastar calorías. Es que detrás de ese movimiento hay una explicación, que es lo que no se tiene en cuenta a la hora de abordar, que es lo que comentaba al principio de cuidado con lo especializado en los trastornos de conducta alimentaria. Pues sí, la verdad es que yo, por ejemplo, nunca había pensado desde ese punto de vista. Lo del movimiento sí, pero lo de buscar alimento y eso nunca había pensado así. Sí, Interesante, sí, sí. De interesante. hecho, muchísimas personas se sentirán identificadas que padecen este trastorno con el hecho de acumular comida en las habitaciones o acumular comida, aunque luego no se la coma, por el simple hecho de, por si acaso, ¿no? Son conductas que al final no son más que una manera de supervivencia. Y esto está relacionado, estas conductas, tanto de alerta como de supervivencia, con lo que yo había dicho antes, de esa hipoactivación del occipital y de la ínsula. Muy interesante. La verdad es que nunca lo había pensado. A ver cuál es la siguiente pregunta. Vale. Aparte de acudir a un profesional, hay personas que por desgracia no pueden permitirse acudir ni a un nutricionista ni a un psicólogo. ¿Qué consejo a nivel general, aunque hacemos hincapié en que lo ideal es siempre personalizar y a un profesional, pero como consejo personal para esas personas que no pueden permitirse pagar ningún servicio, qué pautas les recomendarías? Hay asociaciones como Psicólogos Sin Fronteras en donde a personas con bajos recursos económicos se les da terapias, ¿no? A un coste mínimo. Estoy hablando muy bajo coste, lo mínimo para que haya cierto compromiso con las mismas. Pero sí que es cierto que a día de hoy cantidad de recursos no faltan si sabes ir a los sitios. Hay muchísimos centros en donde se ofrecen ayudas, centros que a día de hoy, centros de días que se hacen buenas terapias. O sea, habría que un poco informarse en qué tipo de tratamiento o abordaje llevan a cabo. Pero yo mi consejo que les daría es, primero, preguntarse la causa de esa fuente de ansiedad. Luego, no hay que olvidar a nivel del sistema familiar, normalmente hay muchos conflictos. Esto es como un sistema de poleas. Si falla una biela, al final falla todo el mecanismo. Hay que ver esa intervención a nivel familiar. Y luego buscar estrategias. En psicología hablamos de canal psicológico, que es desviar una conducta utilizando otro tipo de estrategias de gestión de ansiedad que sí son funcionales, como puede ser el deporte. De hecho, una de las cosas que yo tampoco concibo y las que no estoy de acuerdo es que se retire el deporte de fuerza, no el de cardio, pero sí el de fuerza, en cuanto a la recuperación, porque son personas que están en riesgo de caquexia severa, con cuadros de desnutrición graves, con muy baja masa muscular, con marcada osteoporosis. Retirar un deporte de fuerza que a la vez no solo previene que vaya a peor todo ese cuadro, sino que ayuda también a gestionar esa ansiedad y a desfogar ese movimiento, es algo con lo que tampoco a día de hoy estoy de acuerdo. Entonces, buscar qué otras situaciones me permiten bajar ese nivel de ansiedad, que no sea controlar la comida, y buscar la causa de esas fuentes de ansiedad. Y luego, en cuanto al abordaje nutricional, pues sí que recomiendo no intentar ir deprisa, intentar cada uno sus tiempos, poquito a poco, y tener muy en cuenta que si vienes de muy baja ingesta, sí que pones en mano un profesional por el riesgo de síndrome de realimentación que expliqué al principio, que puede conllevar consecuencias muy graves, no solo a nivel cardiovascular, sino a cualquier otro problema metabólico.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo del deporte, vamos. De hecho, yo nunca, bajo ningún concepto, quitaría el deporte ni por romperse una pierna ni por nada, porque al final... Nada, se adapta a la persona individualmente, efectivamente. Por eso decía lo del cardio. El cardio no, pero ¿por qué no puede salir esa persona a dar un paseo? Eso no genera ningún tipo de problema y disminuye su nivel de ansiedad. Tenemos que recordar que esa persona tiene, o sea, yo intento abordar el problema centrándome en que coja peso, en que coma, en que esté en cuatro paredes, quieta, sentada. Eso es como, venga, me llevo por delante todo, los mecanismos, todas las teorías y toda la explicación que hay detrás de un trastorno de conducta Y al alimentaria y me final volvemos a focalizo poner en el problema. foco en la comida, que volvemos a lo Eso mismo. es, estás poniendo, eso es el foco en el problema de esa persona. ¿Qué problemas puede haber? Por esto tampoco lo que tenía aquí las preguntas, pero ya que lo has dicho, si una persona viene de una infraalimentación, una ingesta de calorías muy baja, ¿qué problemas puede haber con estos profesionales, por ejemplo, que directamente ya les ponen, yo qué sé, 1.800 calorías al día? Uy, muchísimos. Primero porque hay un cambio de metabolismo carbohidratado, se empieza a utilizar los carbohidratos y eso, ¿qué pasa? Que los requerimientos de tiamina, que es la vitamina B1, son mayores. Entonces, si tú no le suplementas con esa vitamina B1, va a haber problemas a nivel de acumulación de edema, de líquido extravascular, que va a provocar problemas, nosotros llamamos el síndrome hipopótamo, y hipopotasemia, ay, que no me sale la palabra, bajo contenido en fósforo, bajo contenido en magnesio, todo. Pero ese problema, ese desequilibrio electrolítico va a dar lugar a problemas pues, cardiovasculares, a problemas, a todo, cualquier tipo de problema metabólico que pueda suceder con riesgo de muerte muy grave. Entonces, hay que tener en cuenta que el cuerpo viene en un estado de desnutrición. Hay que tener paciencia porque si yo le meto enseguida alimento y el peso se sube muy rápidamente, muy probablemente ese agua ese peso sea un agua a nivel extravascular, lo que se esté ganando y no sea realmente un peso real. Por lo tanto, el riesgo de que aparezcan todas estas anomalías y estos problemas va a ser bastante, bastante grave. Por eso digo que a lo mejor la persona viene de comer X calorías, aunque todavía ni siquiera llega a su normo, ya es más de lo que viene comiendo. No hay que tener prisa en hacer la subida, hay que suplementar con vitamina B1 y magnesio, los considero fundamentales para abordar y para evitar este síndrome de realimentación. De hecho, a día de hoy muchos médicos ya, gracias a Dios, lo mandan. Bueno, gracias a Dios no, gracias a la ciencia, pero lo mandan. ¿Y por qué crees que hay este desconocimiento a nivel nutricional? Porque hay un montón de nutricionistas, vamos, ya lo vemos en el grupo de Science Army, que hacen locuras. Y al final yo creo que también eso, de alguna forma, habría que intentar como controlarlo, porque al final juegas con la salud de otras personas. No sé si viene, yo no sé dónde tú has estudiado la carrera, no sé si viene de falta de conocimiento, simplemente... A ver, yo estudié en el Instituto Técnico de Estudios Profesionales, ITEP, que es un FP de dietética, un grado superior, pero no te enseñan cómo abordar, no se centran en estos. Yo no sé si en la carrera de nutrición te lo enseñarán en cuanto a patologías clínicas y demás, pero no se centran, yo creo que es falta de conocimiento o de actualización, porque si tú eres un profesional y te llega un caso así, tu deber como profesional, no es solo en este ámbito, sino en cualquier ámbito relacionado con la salud y con la ciencia que evoluciona, es estar actualizado. Lo que no puedes hacer es que llegue un caso y no sepas cómo y tirar de los conocimientos que tú has aprendido en la carrera o de la formación que hayas recibido, que muy probablemente no sean los conocimientos que hay actualmente. O sea, yo cada vez que me llega un caso, yo me voy y a cualquier sección, si no lo conozco, reumatología, lo que sea, no sé, y me pongo a investigar el caso y digo, a ver, ¿qué es lo actualmente, cómo se aborda este caso? Y si es necesario, pregunto a otros profesionales. Y si no puedo porque carezco de las herramientas, no me veo para llevar ese caso, derívalo. O sea, derívalo, no intentes abordar un caso además de una manera negligente, porque a día de hoy me vienen muchísimas personas también con profesionales que han fracasado en el sentido de, o sea, ves analíticas en donde dices, madre mía, o sea, tiene todos los parámetros de la glucosa alterados, claro, ¿qué pasa? El problema es que el cuerpo cuando está en un estado de desnutrición no sale mal la analítica. O sea, cuando ya sale mal la analítica es cuando lleva mucho tiempo mal, porque tiende a la homeostasis.
Y el cuerpo, cuando está en nuestra desnutrición, no es capaz ni siquiera de producir fiebre. Por eso, aunque estén en desnutrición, no se ponen enfermos, porque el cuerpo es incapaz de producir. Se ponen enfermos cuando ya empiezan a recuperar peso, ya recuperar ese estado de nutrición, y dices, ¿cómo? Si antes no, porque ahora sí que tiene los mecanismos. Pues eso hay que tener en cuenta, que las analíticas durante el proceso de recuperación son súper importantes, y cuando empiezan a salir alteradas te das cuenta y dices, madre mía, pero vamos a ver, vamos a intentar abordarlo bien. No se trata tampoco de empezar a comer fritos, rebozados, ni nada. No, no. O sea, ¿por qué una persona con un trastorno en la conducta alimentaria necesita comer mal? Justo lo contrario a los mensajes que se da a la población que no padece un trastorno. Es que es diferente por tener ese trastorno. Es algo que siempre me explico, porque esa persona tiene, precisamente se dice evitar frito, no sé qué, rebozado y tal, y luego tú a esa persona, no, claro, es que forma parte de la terapia para que pierda el miedo. Pero es que estamos nutriendo a la persona. Dale sus tiempos y ya durante el proceso, cuando surja la ocasión, se verá cómo se gestiona todo ello. Pero lo principal ahora mismo es que se nutra, no que coma fritos o rebozados. Pues el tema de la analítica y de la fiebre es muy interesante también. Yo, por ejemplo, fui a la nutricionista y en mi vida me han hecho una analítica, y eso que era vegetariana, y digo yo que algo me tendría que haber visto, pero bueno, esto es como todo, profesionales hay de todo, en todos los ámbitos. Por suerte yo estoy viendo tanto en el deporte de entrenamiento personal como en la nutrición que hay una mejora, pero bueno, todavía queda. Vamos con la siguiente pregunta. Vale. ¿Cómo, siendo parte del entorno de una persona que sufre TCA, podemos ayudar? Acompañarla. Acompañarla es la mejor ayuda que podéis hacer. Lo que no se puede hacer en un trastorno de la conducta alimentaria es recriminar, culpabilizar a la persona y generar más ansiedad. Hay que tener en cuenta que tiene un nivel de ansiedad disparado. O sea, lo que hay que hacer es validarla emocionalmente, acompañarla y entender el mecanismo de todo ello. O sea, esa persona no le gusta estar así. Está mal, está pasándolo mal. No necesita que le recuerden aquello con lo que precisamente es el problema. Lo que necesita es que le pregunten cómo se siente, si necesita ayuda, y acompañarla y respetarle y darle sus tiempos, ofreciéndole ayuda, ofreciéndole otras alternativas, entendiendo cómo funciona o qué mecanismo, digamos, hay detrás de un trastorno de la conducta alimentaria. No es cuestión de verse más delgada o menos delgada, o no. O sea, la cuestión va mucho más allá. Y sobre todo es eso, la escucha. Falta mucha escucha, falta mucha empatía. Pero, ojo, yo siempre lo digo, la empatía no es ponerte en el lugar del otro siendo tú. Es que eso es muy fácil. La empatía es ponerse en el lugar del otro siendo el otro. Y para ponerte en el lugar del otro siendo el otro, tienes que conocer cómo funciona ese otro. Y eso no es nada fácil. Mira, yo, por ejemplo, es verdad que siempre he tenido una relación con mi familia estupenda, y la verdad es que en este tema me costó un poco, pero no tanto, y lo fui hablando con esas personas. Pero cuando tú estás en un entorno y estás viendo que esa persona necesita ayuda, pero esa persona no está preparada para pedir ayuda, ¿cómo puedes intentar incentivar a esa persona para que vaya siendo más consciente y vaya pidiendo ayuda? Pues es complicado, porque cuando una persona no es consciente que tiene un problema, nosotros psicólogos decimos, no hay terapia, por muy buena terapia que haga, la mejor terapia del mundo, no se puede intervenir, porque esto es como intentar apagar un fuego cuando está en su máximo esplendor, o cuando intentar resolver un conflicto cuando está, en su cúspide máxima. No, no se puede, tienes que esperar a que baje. Tú no puedes abordar la ansiedad. Yo lo digo a mis clientes cuando tienen problemas de ansiedad, digo, no puedes aplicar técnicas de relajación cuando ya está la ansiedad aquí. Tienes que aplicarlas antes, porque ahora te toca esperar a que la curva de la ansiedad que dibuja una curva baje, porque ahora mismo cuando está arriba no sirve auténticamente, o sea, no sirve de nada. Pues en los trastornos igual, hasta que la persona no es consciente del problema, no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es intentar ayudarla de manera, pues dándole otras alternativas, otras actividades que creas que puede ayudarla a gestionar esa ansiedad, para que ella misma se vaya percatando poco a poco, y mucho menos presionarla en ese sentido. Ni también amenazarla. Lo típico de te amenazo con el ingreso. Vamos a ver. Yo eso, por suerte, nunca lo he vivido, pero
No, lo digo, pero porque muchas Madre personas mía, pues son amenazadas pues de ello. sí, Evidentemente, si estás en una situación de riesgo en donde ya se necesita hasta nutrición parenteral o por vía, o por sonda, o por tal, porque ya la vida de la persona, bueno, vale, en esos casos entiendo que un ingreso es o vida o muerte, pero en el resto, las amenazas de ingreso para mí carecen de sentido. Ahí no estás ayudando a la persona, ahí le estás castigando el hecho de que encima la pobre no sabe cómo gestionar esa situación de ansiedad y encima va y recibe castigo por el otro lado. pues sí. Creo que ya queda una pregunta y es si hay alguna predisposición genética que pueda favorecer a ser perfeccionista y esas cosas, o todo viene del entorno donde nos criamos. No, no, por supuesto que la genética está. Y como variable predisponente, por lo que he comentado antes, esa alteración del sistema tanto dopaminérgico como serotoninérgico, ese exceso de acetilcolina, esos son neurotransmisores y esos son bases neuropsicológicas, esa hiperactivación del córtex prefrontal, esa activación del occipital y de la ínsula, esos son las bases que no podemos olvidar. También es verdad que, a ver, hasta lo que tenemos hasta ahora por estudios de neuroimagen, también se ha visto que hay problemas en genes con ciertos alelos que, digamos, son factores premórbidos a los trastornos de la conducta alimentaria. Y eso tampoco lo podemos olvidar. Quiero decir que hay personas que incluso receptores tanto serotoninérgicos como dopaminérgicos presentan una disfunción. Entonces, eso tampoco lo podemos obviar. Esos factores de peso están ahí. Lo que sí quiero dejar claro que todas esas variables genéticas, esos rasgos de personalidad, el estilo de crianza basado en esa sobreprotección, el contexto sociocultural, la variable sexo, todo eso junto a una situación de estrés, que puede ser cualquier cosa, que aquí la gente piensa que son las dietas, pero puede ser desde una ruptura de pareja, ¿no? Imagínate que has roto con tu pareja, o desde, yo qué sé, desde una dieta o desde una discusión con tu mejor amiga, o llámalo X, actúa de detonante para ya, junto con todos esos factores que son como los ingredientes, se echan en la olla, explota en forma de trastorno de la conducta alimentaria. Pero detonante puede ser cualquier cosa. Pues es muy importante tener en cuenta los mensajes que damos, cómo los damos, porque pueden actuar de detonantes para personas que todavía no tienen el problema, pero que reúnen las bases. Pues sí, pues ya estarían las preguntas. Si quieres, esta reunión me está poniendo aquí arriba que se va a cortar en 6 minutos y lo que vamos a hacer es iniciar otra y que no sea tan larga un poquito, pero simplemente para hablar de nuestra experiencia, porque ambas, bueno, yo fui más por el Vale, tapón, tú fuiste otro tema, pero podemos hablar un poco de eso y ya cortamos y nos despedimos. ¿Qué te parece? perfecto. Venga, pues. Venga, ya hemos empezado la grabación de la parte libre. Esta va a estar más espontánea. Pues eso, básicamente vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia un poquito más así. Y bueno, si quieres empiezo yo, luego vas tú, como Sí, quieras. empiezas tú y efectivamente. Vale, mira, yo en mi caso, por ejemplo, yo empecé con todo el tema este de la alimentación cuando estuve en Irlanda, fue con 15 años, que fue la primera vez que yo salí sola a vivir en un país. Yo siempre he tendido a ser una persona, por ejemplo, muy racional. Mi inteligencia es verdad que es más matemática, más de entender todo, que a lo mejor una inteligencia que es más artística, por así decirlo. Y siempre he sido también muy perfeccionista, de querer ganar en todo, pero a la vez, por ejemplo, yo de chica, cuando jugaba con mi madre a cualquier juego, era no me puedes ganar, pero tampoco me puedes dejar ganar. Entonces, que siempre he tenido un perfil que se veía que podía tirar a esto. Y a mí en Irlanda, lo que pasa es que me pilló, lo primero que vivía en una granja, aparte en el campo, por ahí, yo que he sido siempre de ciudad, que además los bichos yo no soy muy de naturaleza, lo estoy mejorando, pero no he sido muy de naturaleza. También fue con 15 años la época que tú cambias también el cuerpo, las hormonas y todo eso, porque yo siempre he sido también una persona muy delgada, vamos, con decirte que yo nunca había tenido problemas con la alimentación, siempre he comido como me da la gana, pero por ejemplo yo medía lo que mido ahora ya unos 68 en su día y pesaba 48 kilos o 46, y eso comiendo bien, que es una locura. Vamos, ahora peso Total. 67, que el peso no es ningún indicador, pero que 45, mires por donde lo mires, no hay por dónde cogerlo midiendo unos Es 67. poco. Y, y nada, pues ahí entre que no tenía nada que hacer, porque tampoco conocía mucha gente, era fue un cóctel molotov. Todo se juntó y dice ¡pum! Y me dio a mí, por ejemplo, personalmente por el atracón.
Es verdad que tuve a lo mejor algún intento de intentar vomitar, etcétera, pero como siempre me ha dado mucho asco los vómitos, como que a lo mejor me quedaba ahí mirando la tapa del bate y decía, no, no. Y nada, luego acudí a una psicóloga. La Ujú. psicóloga era muy simpática, pero la verdad es que en este tema ayudarme mucho no me ayudó. Es verdad que me ayudó en otros temas porque se veía que estaba más acostumbrada a tratar temas familiares, etcétera. Y a mí, por ejemplo, con el tema de ser adoptada y todo, no a nivel de familia, porque como he comentado antes, tengo la suerte de que tengo una familia que siempre me lleva muy bien y me apoya en todo, pero a nivel de lo que era el bullying en el colegio, etcétera, sí que me ayudó. Y luego ya, pues poco a poco, tuve el anclaje del deporte, como comentaba antes, que siempre he estado en equipo de baloncesto, gracias a mis madres que me han obligado siempre a hacer algún deporte, y me enganché al gimnasio y yo creo que también esa parte me ayudó a no perder tampoco mucho el norte, porque como que Total. si bajaba un poco el rendimiento en el gimnasio ya decía yo, oh, otra vez para arriba. Y básicamente esa fue mi experiencia y ahora puedo decir, gracias a mi trabajo y al trabajo de los profesionales con los que he estado, que estoy bien. Pero bueno, que eso, que yo tenía ya la predisposición ahí, como comentaba antes, genética y se me explotó todo. ¡Pum! Efectivamente, al final no tenemos que entender que los trastornos son igual que cualquier otro tipo de enfermedad física, ¿vale? Son cartas que tenemos y que juegan y no, y en un momento dado, pues esas cartas se juntan y te ha tocado Se te ha quedado pillado, Tere. en una... Se te ha quedado pillado. Ah, vale, Desde cartas que se juntan, no hemos perdido pues ahí. que se juntan y una situación de estrés, que en este caso es el detonante, pues hacen que actúen así, pero al final tenemos que entender que cualquier tipo de enfermedad son las cartas que nos ha tocado jugar y que en un momento dado de descontrol y demás, pues pum, explotan así y es lo que hay. Fin. Pues sí, a mí eso es algo también que me da mucho coraje. La gente cuando intenta como decirte, no, porque no lo estás intentando suficiente y como que juzga tus procesos también de recuperación. Yo, por ejemplo, a ver, la vez que todas mis cartas jugaban a que podía explotar ahí, también tengo otra personalidad en sí, que yo sabía que me iba a recuperar relativamente rápido, pero porque yo cuando soy consciente de una situación, pongo todo mi empeño y normalmente pillo las cosas rápido, no me cuesta cambiar la mente. Soy una persona muy cuadricular, pero a la vez muy abierta de mente que puede adaptarse a los cambios. Y yo sabía que también por ese proceso me iba a resultar fácil. Pero la gente como que incluso la gente que la ha vivido, con toda su buena intención, te dice su experiencia, pero te la dice como que tú tienes que tener la misma, ¿sabes? No sé si me explico. El problema es pensar que las experiencias de uno es aprendizaje del otro. Sí que es cierto, a ver, aquí voy a hacer un matiz. A ver, las experiencias de uno mismo son las experiencias de uno mismo. Y que yo te diga, por ahí te caes, no vayas por ahí, Claudia, que por esa acera te vas a torcer el pie porque hay una baldosa que está, hasta que no vayas por esa acera y te tuerzas el pie, no me dirás, Tere, tenías razón. Pero sí que es verdad que en ciertas circunstancias ocurre el aprendizaje por imitación, que le hablaba mucho Bandura. No porque sea mejor y peor, sino simplemente por su utilidad, por lo que vemos que de ahí es verdad como, por ejemplo, los niños, mediante la imitación, la figura, en este caso del adulto, la figura de referencia, el modelado, todas esas cosas están ahí. Pero no podemos olvidar que las experiencias de cada uno son las experiencias de cada uno y no son las experiencias del otro. Y el otro no puede aprender de nuestras experiencias. Principalmente porque no ha vivido nuestra vida. Por tanto, ni tiene el mismo bagaje a nivel emocional, a nivel de aprendizaje, a nivel de herramientas, a nivel de todo, entonces es imposible. Las personas que dicen, oye, es que yo, vale, a ti te funciona así, y puede que a lo mejor algo me funcione a mí, pero es que yo no soy tú. O sea, no podemos comparar. Siempre le he dicho, o sea, cada persona es única en su manera de ser, de funcionar y de gestionar las cosas. Perfecto, pues ahora si quieres hablarte un poco de tu experiencia también y vamos cerrando. Bueno, mi experiencia, yo digo, si tengo un máster en el DSM-5 es porque paso por todos los trastornos, pocos me quedan por experimentar. Pero sí que empecé con pues, la típica anorexia restrictiva, yo no sabía qué significaba, de hecho, empecé a los 15 años aproximadamente, me ingresaron, me acuerdo porque me caí haciendo gimnasia en una prueba esta de, creo que se llama de Cournavette o algo así, que es la típica, era como un hit o algo así de velocidad. Sí, lo típico de Y los pitidos, ¿no? esa, justo, la de las campanas.
Esa era la muerte, también te digo, ¿eh? Era la muerte. Y me caí y entonces me llevaron al médico porque, pues bueno, ya llevaban observando a los profesores y demás que en cierta manera estaba perdiendo peso relativamente rápido y de manera progresiva. Y ahí me dijeron que, bueno, pues que o ingresaba esa misma noche o mi corazón se paraba porque estaba, pues para que te hagas una idea, 39 de frecuencia cardíaca. Entonces, pues bueno, estaba en bradicardia severa. Y luego el electrocardiograma salió fatal, salió que mi corazón ya estaba en las últimas. Y aún así yo pedí una oportunidad. Y me dijeron, no, te quedas. Y entonces, pues bueno, pasé 3 meses allí, de los cuales fue mi peor experiencia a nivel de todo, porque entré con un trastorno y salí con 2. Salí con el mismo y con una depresión. Entonces, con una depresión y encima medicada, porque claro, yo como era menor de edad, acataba órdenes. Y los tutores en ese momento eran mis padres y eran los médicos. Y salí medicada con antidepresivos. Con antidepresivos que me generaron conductas muy agresivas. Yo iba por la calle, iba pegando hasta los cubos de basura, patadas, destrozando todo. Y dije, ¿quién soy yo? En ese momento dije, fuera antidepresivos. Pero claro, como ya me conoces, Claudio, que soy o todo o nada, yo estaba con dosis muy alta de antidepresivo y lo quité de golpe, cosa que por favor no lo recomiendo nunca, que se haga de manera progresiva y tal cual dice el profesional. Entonces pegó una recaída y en esa recaída pues volví otra vez a lo mismo. ¿Qué pasa? Que la presión estaba ahí, el hecho de comer y si comía estaba todo bien y demás. Entonces aprendí a través de la purga yo podía aparentar que comía normal sin que nadie sospechase que, no, que realmente por el otro lado tenía una conducta compensatoria y entonces se me terminaban todas las críticas y todo. Pero claro, había un momento en que de repente comía un montón y la gente nos explicaba cómo yo por aquel entonces andaba en IMC de 13. Entonces, claro, ¿cómo podía tener ese IMC comiendo tanto? Y ya a raíz de ahí empezaron a sospechar y se descubrió que me purgaba. Pero claro, se me fue otra vez de las manos y me fui al otro lado. Entonces, me fui al otro lado, que te estoy hablando que estuve un año, como 7 veces al día, todos los días, purgándome. En ese momento, pues hombre, evidentemente tengo secuelas en todo el aparato digestivo, es normal en ese sentido, pero yo me acuerdo que tenía miedo de quedarme en casa. Tenía miedo porque yo tenía universidad por la tarde y por las mañanas estaba sola en casa porque mis padres trabajaban, mi hermana iba por la universidad por la mañana y era cuando yo aprovechaba y hacía todo eso. Hasta que se me fue de las manos un día que estaba purgándome y mi pensamiento era, no importa que estés vomitando sangre, lo importante es sacar toda la comida de fuera. Entonces en ese momento dije, toqué fondo en el hecho de decir, es que un día la palmo aquí. Entonces sí que es verdad que en ese momento justo me saltó el chip que estaba en clase de psicología y el profesor habló sobre el canal psicológico. Y en un momento de conexión de esos que hice, dije, pues voy a abrir un canal psicológico. Y para evitar quedarme en casa, porque las conductas tienen lugar en un contexto, esto es súper importante y romper el condicionamiento implica cambiar el contexto, decidí apuntarme al gimnasio. Y a través de la actividad física cambié esa actividad de gestión de la ansiedad, que era la purga, que era la comida, por la actividad física. Como ya no estaba en casa, ya no se daba lugar y luego poco a poco, con el paso del tiempo y trabajando pues todo lo que es las secuelas a nivel digestivo, pues ir, digamos, abordándolo. Pero sí que llegó un momento en que también tuve una época en donde, aunque yo no quería, me levantaba de madrugadas con gastroparesia y demás, ya ahí me dijo el médico que el cuerpo ya estaba en las últimas, joder, diciendo, es que ya no es el trastorno en sí, es que ya es todo el daño que tienes detrás, que ya está como acostumbrado a no quedarse con la comida. Entonces, al final se trata de entender la capacidad de modificar el contexto. En cierta manera, hay contextos que no se pueden modificar, pero yo puedo gestionarlo con otras herramientas y de esta manera, pues, yéndome al campo con mi perro, yendo al gimnasio y demás, conseguí digamos, gestionar esa ansiedad porque no, somos personas muy ansiosas y eso no lo podemos olvidar nunca, pero una manera esta vez funcionar y no disfuncionar. Y luego ya con paciencia y demás y con un buen abordaje nutricional y todo correcto, pues poquito a poco y sin prisa y recuperando todo. Pero sobre todo eso, dar los tiempos, que es lo que tú decías, Claudia. No exigirte, o sea, esto no se trata de una prueba de velocidad, la vida no es una carrera de velocidad, sino de fondo. Sí, yo por ejemplo estuve 3 años teniendo, vamos, para que te haga una idea, yo por ejemplo en los recreos me iba al baño a hacer sentadillas, porque claro, no me voy a poner a hacer sentadillas ahí en medio del recreo, yo me iba al baño, hacía sentadillas
son también cosas que la gente no ve y a veces la gente piensa que estás bien porque la gente asocia mucho también los problemas de este tipo de conductas con el físico en sí y pues no. Totalmente. De hecho, cuando mejor estaba a nivel mental, era cuando peor estaba físicamente. Y cuando mejor estaba a nivel físico de un peso que dices, ostras, tiene un peso, relación estatura, a nivel nutricional bien, peor estaba mentalmente. O sea, no podemos caer en la falacia, en el error de decir, bueno, físicamente está mal, eso es que mentalmente está mal. Hay cierta, sí que es verdad que, no sé si conoces el experimento de Minnesota, No, de inanición de Minnesota, bueno, es uno de los experimentos más importantes también a nivel de psicología. Sí que es verdad que fue, digamos, criticado por el hecho de que utilizó personas. Y ya sabes que utilizar en experimentos a personas y demás, pues bueno, ahí la ética entra de por medio. Pero sí que es verdad que aportó mucho y fue un experimento en donde se aplicó una restricción muy grave y muy severa a las personas hasta provocarles una desnutrición y observa qué comportamientos tenía. Y es que pesaban todo el día en comida, no hacían más que compartir recetas, etcétera. Entonces, mucho de ese experimento de los de inanición de Minnesota es extrapolable a las conductas que se tiene durante el trastorno de la conducta alimentaria, como también el propio estado de desnutrición agrava o genera conductas más focalizados en la propia comida y en la propia supervivencia. Y aún recuperando el peso, algunos de ellos seguían teniendo problemas incluso de controlar esa ingesta de comida que se iba por encima de las necesidades energéticas, etcétera. Hasta que luego pues ya están en durante un tiempo bien y ya volvían a recuperar. O sea que también no podemos olvidar que en cierta manera la desnutrición va a provocar que aparezcan conductas que en un estado de nutrición aparecerían. Y eso no lo enseñó el experimento este que se hizo en Minnesota. pues muy interesante, no había escuchado de eso nunca. Interesante, interesante. Bueno, también me enteré hace poco, yo es que no suelo beber mucho alcohol, la verdad, a no ser que ese día diga, uy, quiero estar en una nube, no suelo beber. Pero yo no sabía que había gente también, por ejemplo, de esto me enteré hace poco porque me lo confesó una chavala, que ella se dio cuenta que tenía problemas también con este tema cuando los días de fiesta, para poder beber alcohol, no comía antes, no cenaba, para poder meterse las calorías del alcohol. Vale, son conductas compensatorias, pero no podemos olvidar una cosa, y es que la base de los trastornos de la conducta alimentaria es una base también muy relacionada con los trastornos adictivos. O sea, de hecho, muchos tratamientos, muchos expertos en adicciones están incluso más capacitados que los propios expertos en trastornos de la conducta alimentaria. Ojo, cuidado. Y esto es importante entenderlo porque hay una conducta adictiva detrás de ellos. Por eso es tan difícil abordarlo. O sea, no es todo fuerza de voluntad, que además odio esa palabra de fuerza de voluntad. Ya lo Eso sí, sabéis es bien. como cuando le dices a uno que fuma, bueno, deja de fumar. Eso es. Eso es, no podemos, no todo es tan simple y tan, porque si fuese así de simple, pues bueno, no existirían los profesionales, existirían esta cantidad de Se te ha quedado pillado otra vez, Tere. Se te ha quedado pillado. que también quiere hacer, pues eso, el piel detonante muy distinto, por ejemplo, no A sé, yo ver, estoy en mi ya, sitio, ya has no me he vuelto, ya has movido. vuelto. Se te había quedado pillado, ya has vuelto. Vale, vale, te decía que estaba en mi sitio, que mis clientes, el factor detonante fue una diabetes de trastorno de conducta alimentaria. Entonces, o sea, variopintos donde los puedas imaginar, que también muy reduccionista pensar lo otro. Pues sí. Y bueno, abro el último melón y nos despedimos. ¿Se puede dedicar uno a la vida del fitness, por ejemplo, un tema culturismo, etcétera? Sobre todo me voy a centrar en el culturismo porque es como el que más está asociado también al control de calorías, etcétera. Tú a lo mejor eres deportista de alto nivel, de pádel, etcétera, pero a lo mejor tú tienes un nutricionista, un psicólogo, etcétera, pero no está tan centrado en el físico y en lo que es la relación con la comida. ¿Puede ser culturista sin que haya un problema ahí de relación con la comida? Abro melón. La línea es fina, ¿eh? La línea es fina porque la vigorexia también comparte diagnóstico con. Entonces hay que tener cuidado. Yo digo que un trastorno
en cuanto tanto te afecta a la calidad de tu vida y te dificulte desempeñar tu día a día de manera normal, ahí es cuando estamos hablando de que hay un problema. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo, una persona que tiene fobia a las ratas o a los ratones, ¿no? Muy típico. Esa persona, si no va a trabajar en un laboratorio o en un trabajo, ¿no? O va a estar en contacto en su día a día con ratas y ratones, no necesita tratarse ese problema. Pues algo parecido pasa, o sea, quiero decir, si a ti te va a empezar a dificultar el mantener relaciones sociales, el salir, el afectarte, el generarte malestar, entonces estamos hablando de que existe un problema. Pero la línea es fina. La línea es fina y es complicado, ¿eh? Decir sí o no. Esto es un Yo me tiraría debate más que por el tiene tela. malestar, sí, mucho, mucho. Porque habría que ver cada caso, cómo se desenvuelve, porque luego cada caso, o sea, luego lo de las competiciones también, detonantes, muchas de las competiciones actúan de detonantes para el trastorno de conducta alimentaria, otras tantas son en trastornos de conducta alimentaria encubiertos y un largo, etcétera. Entonces, cada persona es un mundo, pero digo, en el mundo del culturismo, mientras no genere, yo no diría que un trastorno es problemático cuando no afecta la calidad de la vida de la persona y atenta contra su bienestar. En cuanto ocurra eso, tenemos un problema. Llámalo X, que yo no soy de poner etiqueta, no me gusta y mis clientes lo saben, tienes un problema, punto. Llámalo como te dé la gana, pero te está afectando y te está restando calidad de vida, que es a lo que vamos. Y en este mundo yo creo que es mucho más común en hombres que mujeres, que últimamente es verdad que no significa que no se hable, pero creo que en el tema de lo que son todos problemas con el físico, etcétera, se le invisibiliza mucho a los hombres. Como que se da por hecho que solamente son las mujeres las que tienen este tipo de problemas y los hombres Totalmente, pasan. totalmente, Yo totalmente, conozco a muchos más amigos que amigas que tienen problemas de este tipo, yo personalmente. totalmente. Estamos un poco en pañales en ese sentido. Hay que dar más visibilidad también al sexo, a la variable masculina. Lo que pasa es que está algo más, por un lado, oculta por esa falta de visibilidad y por otro lado, enmascarada. Ya os digo que la vigorexia no deja de ser más que también una línea fina de trastorno de la conducta, porque hay una alteración y una distorsión también somatoperceptiva y somatosensorial. Pues sí, pues ya está, ya estaría. Hemos estado aquí una horita, creo que la gente, bueno, lo va a ver, porque a mí se me ha echado súper amena y espero que la gente también. Así que nada, ha sido un placer hablar contigo Igualmente. y ahora voy a parar la grabación y nada, y ahora te preguntaré qué tal tu vida y eso, pero eso a la gente no le importa. Y ahora nos ponemos aquí a decir tonterías y como sigamos grabando, estamos otra hora aquí diciendo tonterías. Bueno, tú, que Totalmente. nos entran ataques de risa y podemos estar 10 minutos grabando una risa. Total. Venga, pues vamos a despedirnos. Adiós. Hasta luego.